¿Cuántos no hemos fantaseado con colaborar con grandes empresas de tecnología como Apple, Microsoft, Facebook o Google? ¿Quién no quisiera desarrollar los proyectos más innovativos y revolucionarios de nuestros tiempos? Hoy en Design Talks charlamos con Eli Guerrón, un diseñador que hace este tipo de proyectos en su vida cotidiana. Él nos cuenta su experiencia en Silicon Valley a través de su historia personal. No te pierdas todas sus reflexiones, recomendaciones e interesantes historias en un episodio cargado de contenido. Bienvenidos al episodio número 35 de Design Talks, el podcast que habla sobre el Valle de Silicio, no mentiras, Silicon Valley en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a nuestros canales y para todos nuestros oyentes habituales, hola, volví. ¿Qué va, Santiago? Bien, Andrés, hoy estoy más tranquilo porque debo admitir que hacer el intro solo es bastante abrumador. Entonces hoy me siento apoyado. Lo sé, también cuando me pasó a mí fue una experiencia extrasensorial. Sí, es extrañísimo, sí. Ay, no. Bueno, nuestros oyentes, cuéntenos un poco qué tal les pareció estas introducciones solos. A ver, si lo hacemos mejor solos o acompañados. De pronto nos dicen que solos y vamos a tener Sí. problemas. O si de pronto ponemos a algún invitado a que haga la intro, Oiga, no esa sé, está buena. algún oyente, ¿cierto? Una cosa así. Oiga, oyentes, amigos, quien quiera hacer una introducción de un episodio, contáctenos y... Y lo hacemos miramos a una ver. vez. Sí. Ay, no, buenísimo. Sí, porque yo no quiero volver a hacerlo solo, está difícil. Sí, a veces es un poco difícil por temas de horario. Pero bueno, oiga, No Santiago, nos dispersemos. sí vio que España está disparado, ¿no? O sea, Sigor nos está posicionando. Sí, un gran saludo para Sigor. Pues ha sido todo un éxito el capítulo con él y ya está batiendo récords, ¿no? En descargas. Es información confidencial, pero lo único que podemos decir es que súper bien. Exacto, sí, rompió el récord de más descargas en una semana, o sea, en la semana de lanzamiento. Así que, bueno, un abrazo a Totalmente. Sigor. Bueno, ¿qué tal si empezamos con Fátima Valer, ¿no? Hace rato no hablábamos de los chicos de diseño peruano, ¿no? Exacto, muchas gracias Fátima que por ahí nos compartió en una stories. Recuerden ir a escuchar el episodio 26 que hicimos con diseño peruano. Así que bueno, ahí pásense cuando tengan un tiempito después de escuchar este episodio. Así es, también un saludo para Andrea que nos recomendó el tema de accesibilidad en diseño, un tema muy interesante, ¿no? Chévere, tenemos que planificarlo y meterlo en los temas a tratar, pero gracias por la recomendación y por estar presente. Y también un saludo a nuestros amigos de Círculo Diseñadores, que ellos están en Cali, en Colombia. Nos recomendaron la Design Week en Cali. Esperamos que haya sido todo un éxito este evento y esperamos que nuestros oyentes en Cali hayan podido asistir a este maravilloso evento e iniciativa. Así es, esperamos estar el siguiente año con toda, apoyando por allá las iniciativas de diseño. Totalmente. Y bueno, y nuestros saludos a Antonio Fernández y Aldair Gallardo, que siempre están presentes y interactúan con nuestras redes sociales. Así que un abrazo también para ustedes. Bastante, nos encantan sus dibujos también. Quisiéramos dibujar tan chévere, tan bien. Nos encantan. Sí, sobre todo yo ya saben que yo no dibujo Sobre todo nada. Andrés. Sí, Andrés es un poco más desafortunado con el dibujo. Desafortunado en la vida. en la vida entera. Muy bueno. Bueno, ya, no más cháchara. Así es, Andrés, ya encaminándonos a nuestro episodio de hoy. ¿Qué me dice usted si le comento que vamos a charlar sobre diseño en Silicon Valley? ¿Qué se imagina? A ver, yo creo que es gente muy cool y que creo que muchos diseñadores tenemos esta idea y esta casi ilusión, ¿no? De cómo será ser un diseñador en Silicon Valley con todas con Facebook, con Google, con Apple, con Microsoft, ¿no? Creo que hay siempre un boom y interés por cómo funcionará allá, ¿no? Así es, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Eli Guerrón, que es un diseñador latino que ha tenido la fortuna de casi que hacer prácticamente toda su carrera
en esta ciudad con, pues, con compañías de ese calibre, ¿no? Está muy muy buena la entrevista, así que no se la pierdan y disfrútenla. Bueno, y hoy tenemos el placer de presentarles a Eli Guerrón. Él es diseñador de interacción, de producto, diseñador audiovisual, de realidad virtual. Eli ha hecho muchas cosas en su vida. Bienvenido, Eli. Gracias por estar por acá en Design Talks. Oh, gracias chicos, gracias por invitarme. Muy feliz de poder estar con ustedes. Bienvenidísimo, bienvenidísimo por acá. Ya hemos tenido la oportunidad de charlar contigo antes, así que pues ya conocemos varias cosas de ti, pero nos encantaría que te presentes al público. Oh, genial. Sí, mi nombre es Eli Guerrón y soy un diseñador. He trabajado en diseño por alrededor de 18 años, porque comencé muy, muy joven, cuando me di cuenta que no podía pagar por la universidad. Así que dije, bueno, voy a comenzar en esta aventura por mí mismo. Y he tenido la super suerte de trabajar en compañías muy grandes, muy buenas y muy prestigiosas como Apple, Microsoft, Facebook, Oculus, Lyft. Para los que no saben, en Estados Unidos Lyft es un tipo Uber, que es un poco más famoso en Estados Unidos porque bueno, es un poco mejor el servicio. y he trabajado en muchos aspectos en estas compañías, desde realidad aumentada a carros autónomos, y uno de mis primeros proyectos que tuve la increíble suerte de trabajar fue los lentes de Microsoft HoloLens, cuando estaban en incubación en los laboratorios de Redmond en Washington. Así que, Eli, tú eres nuestro primer invitado de Silicon Valley, entonces qué honor. Tienes una responsabilidad. Wow, qué genial. Sí, en cierta parte lo que sería genial es, en español se dice demystify, quitarle desmistificar. Sí, quitar el misterio, desmistificar creo que existe. Okay. Les pido que me disculpen porque no es que me haga porque hay mucha gente que no habla español. Yo realmente tengo como 20 años viviendo acá y hay ciertas palabras que no las voy a saber. Hay ciertas palabras que puedo estar completamente familiarizado. Pero sí, es más como desmitificar. Desmitificar. Como quitar el mito, sí. ¿verdad? Exacto. Porque uno sería de mítico como algo y el otro sería algo místico, ¿no? Pero no tenía la idea y todavía no quiero tipear aquí en Google porque va a sonar en el audio. Así que bueno, Lee, ¿qué te parece si arrancamos con nuestra pregunta de rigor? ¿Para ti qué es el diseño? Genial. Para mí el diseño es la creación de algo. Yo me acuerdo en las primeras preguntas cuando le preguntaba a mi papá, que es doctor, papá, ¿y por qué esa planta funciona así? Y él decía, bueno, es que la naturaleza la ha diseñado así. Entonces, para mí, el diseño es la creación de algo que requiere la correlación de muchos sistemas trabajando en un balance bastante exitoso. Últimamente, con productos tan bonitos como los que produce Apple o con los que ha estado produciendo Microsoft o Google, la gente dice, bueno, la gente relaciona mucho el diseño, lo han diseñado bonito porque se ve bien. Entonces, mucha gente relaciona el diseño a lo visual, pero en realidad yo como diseñador también considero que la parte visual es muy importante, porque mi respuesta de cuando me dicen si eres un diseñador, yo digo, yo soy un diseñador, I appeal to the visual sensitivity of people. Entonces yo llamo o despierto la sensibilidad visual de la gente, y la razón por la cual es porque es la primera conexión entre el usuario y lo que ha sido diseñado. Entonces para mí es muy importante. Claro. Pero en sí, para mí, el diseño es la correlación de muchos sistemas trabajando juntos de una manera exitosa para transmitir algo, ya sea para solucionar un problema. Para mí, por ejemplo, diseño para mí no hay mucha diferencia entre una pintura y un producto, porque los dos requieren arte, los dos han tenido un goal al final del día. La pieza de arte ha servido como una parte de comunicación del artista hacia lo que él quiere expresar, y lo ha hecho a través de un sistema, y lo ha hecho a través de un sistema de lenguaje, ya sea colores o formas o composición, y el producto, que ya sea, no sé, un martillo, también cumple las mismas funciones y ha pasado por el mismo proceso. Entonces, para mí realmente no hay diferencia entre ninguno de esos.
Oye, te hago una pregunta porque, digamos, entre algunas cosas a nivel, digamos, de teoría, ¿no? Hay diferencias entre el diseño y el arte en digamos, en el momento en el que existe un tercero, ¿cierto? Entonces, Ujú. como que, porque el arte muchas veces viene desde el artista como el mensaje que quiere dar al mundo. En cambio, el diseñador muchas veces, o casi todas las veces, tiene un tercero que quiere hacer algo y quiere... Entonces, uno es como el medio, ¿no? Entre ese alguien que quiere hacer algo y Claro, es mucho la menos gente que lo individual. recibe. ¿Cómo la ves? O sea, ¿qué piensas de eso? Bueno, justo ahora, creo que hace 2 días en mi Instagram, publiqué un video que es bastante, para mí, es un video de un libro que es bastante importante. Se llama Elements of Design y es por Mm, Rowena Reed Costello y habla sobre el diseño y cómo se aproxima al diseño de una forma bastante artística. ok. Hay diferentes tipos de diseñadores a la vez que hay diferentes tipos de chefs, a la vez que Claro. hay diferentes tipos de Ujú. ingenieros. Mi forma de llegar a una solución es bastante artística, porque Ok. para mí es el arte lo que hace que el producto o el resultado final tenga una capa de humanidad. Entonces, Ujú, ok. eso es lo que crea la Interesante. relación entre un producto y que tú ves y dices, ¿por qué es? Pero eso lo dice Johnny Ive mucho, ¿no? Johnny Ive, para los Ujú. chicos que escuchan el podcast, fue el Chief Design Officer de Apple que se acaba de retirar, pero Johnny Ive decía que no podemos discernir por qué vemos que un producto ha sido tallado y ha sido elaborado tan cuidadosamente, perdón, dice que no podemos describirlo, pero podemos discernir por qué. Entonces, para mí, mi teoría es que Sentirlo. ese layer es una capa humana que lleva eso. Y la capa humana para mí, más grande que existe sobre un trabajo es el arte que uno pone encima, porque Ok. el arte es toda la acumulación de experiencias pasadas de la persona que está poniendo el trabajo en este producto, obviamente, ¿no? Pero Ok. como lo dije, es una capa, no es porque tú no puedes, por ejemplo, right, yo no puedo diseñar un producto y decir, ¿sabes qué? Quiero que sea rojo y amarillo y que tenga esto, right? Obviamente, es una capa que envuelve el producto, pero sin embargo hay fundamentos bastante sólidos en la creación de algo. Claro, pero digamos que depende mucho también del background y toda la historia y toda la cultura que tiene el diseñador, ¿no? Y Claro, que y es lo que es le lo que tú entrega dices, la eso es lo originalidad que al puede hacer proyecto. el diseñador. Exacto, es más, Ujú. si tú escuchas algunas entrevistas de Mark Newson, a él le dicen, Mark, ¿tú crees que el hecho de que tú seas australiano te haya beneficiado en el mundo del diseño? Y él dice, bueno, por supuesto, porque yo crecí sin tener acceso a todas las compañías de furniture, de muebles italianos. O sea, si tú ves los muebles italianos son bellísimos, pero él no Ujú. creció con eso. Entonces, al él no haber crecido con esas formas y esa estética, y él vio en su ambiente una falta de esa estética y él dijo, bueno, pues voy a crearla yo. Y creó algo tan bonito igual, pero completamente desobedeciendo la estética italiana. Ujú. No, Entonces, y ese sentimiento hace que exista esa sorpresa, ¿no? Esa sensación de, uff, sentí algo. Entonces ahí aparece precisamente eso que viene de adentro, ¿no? Esa sensación de tengo que darle un toque, ¿no? claro, es como por ejemplo ahora, algo que me parece muy interesante que ha pasado ahora, es que mucha gente no entiende la última camioneta de Tesla, right? Porque la gente lo único que dice, Ah, pero sí, sí, sí. la gente dice, es un cuadrado y simplemente es un montón de rectángulos y de triángulos. Pero si te pones a pensar de un modo de vista bastante artístico, lo que uno puede saber tanto del diseñador, así como uno puede saber tanto del artista cuando lee cuando ve su obra de arte, que es que si te pones a pensar, lo que hicieron con esa camioneta fue llegar al punto base de lo que es una camioneta y que es un vehículo utilitario. Es un vehículo Mm. utilitario y lo que eso hizo fue derivó todas las decisiones de diseño, las derivó a llevarlas al máximo nivel de utilitarismo. No sé si funciona, si la palabra Ujú. existe. Sí, sí. Entonces, no hay mucho adorno, todo es directo al punto y se enfocaron en la mayoría de cosas que querían hacer, como que fuera muy fuerte, que tenga mucho poder, que tenga que tenga más espacio en la cabina de atrás. Entonces, todas las decisiones llevaron a ese punto base, a ese fundamento, es decir, voy a tratar este vehículo por lo que es un vehículo 100% utilitario. Entonces, todas las decisiones
llegan a eso, ¿right? Entonces, pero mucha gente la ve y simplemente porque, y especialmente por lo que dije, ¿no? Porque despierta la sensibilidad visual y dicen, oh, es un triángulo, lo puedo hacer yo en Maya. O mucha gente dice, tiene pocos polígonos. Y entiendo. A mí se me pero, hizo de videojuego la camioneta. Sí, exacto. Pero yo he trabajado con algunos contratos en el Departamento de Defensa y hay un bote que si quieren lo buscan ustedes en línea después a nuestros oyentes, bueno, sus oyentes, se llama no, nuestros, son también tuyos, claramente. Por supuesto, nuestros. Y el bote se llama Zumwalt, Zumwalt, y si lo ves, el bote de Zumwalt tiene muchas de las características también así. Es un bote que es directo al punto. Estoy ahí en el mar, estoy rompiendo las olas, soy básicamente una cuña rompiendo la tensión, sí. la tensión marítima del agua, ¿me entiendes? Y eso es mi gol. Mi gol aquí no es parecer bonito, yo no aterrizo aviones encima, yo no tengo que hacer nada. Mi gol es ser uno de los botes más rápidos y menos detectables del mar. No, y además estamos hablando de, o sea, la estética, como todo, evoluciona. Así que venimos de unos momentos donde la estética es mucho más, digamos, orgánica, pero que luego también comienza otra vez a venir la parte geométrica otra vez, porque si todo es orgánico, significa que todo se convierte un poco plano y Claro. la geometría todo vuelve igual. O sea, Sí. Es cíclico, así que... Y siempre no, se me parece necesitan elementos interesantísimo, rompedores o sea, para que haya bellísimo. innovación. O sea, siempre se necesita algún punto de quiebre, ¿no? Y esos son los que se llaman los tomadores, los risk takers, right? Los tomadores de riesgo. Tesla todavía no se sabe en las ventas porque obviamente separarla en la manera más humilde, separar la camioneta cuesta $100. La mayoría, pero un porcentaje sustancial de americanos tiene $100 para separar la camioneta. Claro. Ahora, el hecho que también es pagar los otros $70,000 o $40,000 es algo, es otra historia. Pero puede ser que sea muy exitosa o puede ser que sea algo que no sea adaptable. Pero aplaudo el hecho de que se mantuvieron verdaderos y honestos y leales a la visión de lo cual ellos pensaron. Es más, yo conozco a algunos diseñadores que han sido muy, muy, muy amables conmigo en el estudio de diseño de Tesla y sé que son muy buenos diseñadores y son bastante analíticos, entonces respeto mucho sus decisiones también. Claro. Bueno, Eli, aprovechemos y cuéntanos un poco qué significa estar en este contexto, ¿no? De las startups, de las big tech, o sea, ¿qué significa ser diseñador en este contexto? Para eso comenzaría primero con mi experiencia en Microsoft. Yo en realidad comencé y para dar una señal súper rápida, yo comencé como diseñador conceptual de comerciales en Los Ángeles. Entonces, hacía comerciales y trabajaba para casas como Brand New School, Logan, Psyop y Buck, todas las compañías que hacen motion graphics y diseño. Me gustaba mucho la animación y el 3D. Yo había aprendido Flash de muy pequeño, entonces verlo evolucionado en nuevos efectos y movimientos de cámaras y parallax y cosas así me parecía increíble. Entonces comencé a trabajar en ese instante donde Flash tenía sentido. En ese instante donde tú decías algún día en la versión Flash 20. Sí. Right. En ActionScript 25. Sí, soy seguro que va. Sí, es más, yo recuerdo que una vez, y aplaudo el fanatismo, pero hay un tipo que no voy a decir su nombre, pero creo que mucha gente lo conoce, que tiene un tatuaje que dice ActionScript. Y es bastante interesante. Me parece como, no sé, me parece el equivalente a escribir arameo en tu en un tatuaje. Es un lenguaje muerto, pero genial, bien por ti. Es más, yo he aprendido lenguajes muertos también. O sea, por ejemplo, Mel de Maya, que se llama Maya Embedded Language, para hacer ciertos scripts. Es un lenguaje muerto, se reemplazó por Python. Así que en la vida de todo diseñador cuando escoges sus herramientas. Coges una herramienta y a veces muere o a veces pasa y se vuelve más genial. Pero he tenido apuestas que han perdido y han ganado. Pero bueno, entonces para volver, lo que ocurrió fue que trabajaba en eso. Gracias a Dios me iba muy bien. Trabajaba en conceptos para películas, para trailers, para comerciales, para short films. Súper. Y a través de eso construí un portafolio bastante fuerte. Y lo que hizo fue Microsoft me contactó a través de una persona que le tengo mucho cariño. Fue mi director de arte en Microsoft, se llama Alberto Cerriteño. Búsquenlo en línea, es un director de arte increíble. Lo interesante de Alberto es que si tú ves el arte análogo de Alberto, tiene
curvas hermosas y pinta en óleo y todo, pero al mismo tiempo cuando yo llegué a Microsoft y hacía interfaces, eran interfaces hermosísimas. Y yo decía, ¿cómo puede esta persona hacer pintar en óleo? La misma persona. Sí, y sus interfaces son completamente obedeciendo la tipografía y el color y todo. O sea, eran completamente noche y día, pero era la versatilidad. Su dualidad de artista. Me parecía algo que era, wow, o sea, fuera de este mundo. Bueno, para seguir, entonces me contactó a Microsoft y me dijo, hey, ¿te interesaría venir? Entonces voy y llego, ok, y pregunto en qué voy a trabajar. Y en mi cabeza decía, pues, bueno, no tengo interés en trabajar en el siguiente Word y en el siguiente Excel. así que no es algo que me encanta. Podemos tener un mucho. conflicto, ¿eh? Sí, y luego yo dije, a lo mucho estarán buscando hacer que Paint se vuelva Photoshop y poder hacer que muchos artistas utilicen Paint. Pero digo, ahora me van a hacer conceptos en Paint y voy a odiarlo. Pero me di cuenta que no era porque había ciertos hints de que era un producto que tenía cosas de 3D y de espacio. Entonces dije, ¿qué están haciendo? ¿Como un cuarto, una proyección? Entonces rápidamente, bueno, nadie me podía decir producto. Nada, yo decía, ¿en qué voy a trabajar? Me dicen, te podemos decir cuando firmes el contrato. Y decía, qué genial, es la mejor situación en la cual estar, ¿no? Firmar un contrato sin saber qué cosa vas a trabajar. Pero tomé el riesgo y entré y me pusieron el primer prototipo y era un casco inmenso que corría con 2 cables Thunderbolt en ese tiempo. Y me lo pusieron y cuando me dijeron voltea a tu derecha, y cuando volteo había un monstruito que estaba caminando en el piso y mi cabeza voló. Y porque el tracking era increíble. Entonces, literalmente el monstruito estaba en el cuarto, se movía, subía en las mesas, se bajaba, se escondía detrás de la mesa. Y me recuerdo, y me hizo llorar ese momento. Me hizo llorar porque me acuerdo que cuando mi papá me compró la primera enciclopedia Encarta, el momento que había tenido muy parecido a ese fue cuando me enseñó la parte de Atena de Encarta. Cuando tú vas a la parte de Atena de Encarta, claro, cuando tú vas a la parte de Atena de Encarta, hacías clic en la imagen y podías jalar con el mouse y era un 360. Estoy hablando de Encarta 1998, creo. O sea, creo que muchos de los usuarios no se van a acordar, pero recuerdo que veía todo. Entonces yo no podía entender cómo con la imagen podía ver todo el lugar, y por un momento sentía que estaba ahí, y ese el siguiente momento dije, wow, dije, Microsoft la hizo de nuevo, y, o sea, me hizo sentir eso, y esa conexión fue increíble. Entonces, para darles una reseña a la gente que esté interesada, la forma en que te contratan a las diferentes compañías en Silicon Valley es lo siguiente. Te dan un salario y te dan acciones en la compañía, acciones u opciones. Podemos hablar de negociaciones si quieres, chicos, en otro podcast, porque es un tema un poquito gigante. Nos ponemos muy técnicos así. Sí, muy gigante e interesante también. Sí, sería interesante porque es bueno educar para que la gente entienda, porque acciones y opciones son diferentes, pero la compañía te da acciones, pero hacen un pequeño truco que aprendí que en Microsoft se llaman las esposas doradas. Las esposas doradas son que te dan, no sé, te dan, por ejemplo, voy a decir un número, te dan $10,000 y te dicen, te voy a dar $10,000, pero te lo voy a dar a lo largo de 4 años. Entonces, significa que el primer año recibes $2,500 y el siguiente los otros 2,500 y los otros 1,500, ¿correcto? Entonces dices, genial. Pero lo que ellos hacen es una escalera. Dicen, ya, te voy a dar 2,500 y el otro año te dicen, oye, ¿sabes qué? Te has portado muy bien, ahora te voy a dar otros $10,000, pero a lo largo de 4 años. Entonces al otro año tienes $5,000. Claro. Y el otro año te dicen, ok, te voy a dar ahora, por tus 3 años de Microsoft te voy a dar ahora $20,000, pero te lo voy a dar alrededor de 4 años. Y entonces tú el otro año ya no recibes fidelización 5,000, total, sino recibes 10,000 de acciones. Entendieron lo que es el engagement. Sí, 100%. Pero las otras compañías obviamente también comprendían que era el engagement. Entonces cuando se roban ingenieros del uno del otro te dicen, oye, ¿cuánto tienes cuántos son tus esposas doradas? Y dices, te las compro todas, y no les interesa. Pero hay gente que sí tiene demasiado dinero. Por ejemplo, hay gente, mi jefa había trabajado alrededor de 17 años, así que ella básicamente decía, no puedo irme a Microsoft, que sería como tirar al agua un montón de dinero. Entonces, lo cual es una razón no la más importante por la cual quedarse en un trabajo, pero es interesante que las compañías te pongan en esa situación para que tú digas, claro, sí. Pero regresemos a la historia del casco, que estoy intrigado. ¿Qué te pidieron hacer con el asunto del casco? Que estoy curiosísimo. Genial, sí. Bueno, la historia del casco fue
Yo trabajaba para un estudio interno que se llamaba Function, en el cual el líder artístico era justo Alberto Cerriteño, y nosotros teníamos que crear interfaces espaciales, ¿right? Porque lo que ocurre es que cuando tú trabajas y esto es algo que aprendí en Microsoft, en realidad no lo sabía antes de Microsoft, porque tienen muy buenos pensadores en Microsoft sobre diseño. Tratan de imaginar esto a los usuarios, a los oyentes, porque el concepto es un poco no tan fácil, pero el acceso a información en una plataforma bidimensional, ¿ok? Se paga de dos maneras. Por oclusión de información, lo cual significa que si yo pongo una ventana y quiero que se quede del mismo tamaño y quiero abrir otra ventana del mismo tamaño de toda la pantalla, una tiene que estar detrás de otra, ¿correcto? Esa es la primera. Claro. Y la segunda manera que se paga el acceso a información en una plataforma bidimensional es con reducción de área de información. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo dos pantallas. Si quiero ver dos ventanas en una pantalla y son del mismo tamaño, pues reduzco una y reduzco la otra y puedo ver las dos informaciones, ¿correcto? Claro. Entonces, esos son los fundamentos importantes de diseño de información espacial. El hecho de que tú simplemente, en el momento que necesitas más área, simplemente expandes la información, porque tienes espacio. O sea, es como que en un momento decías, oye, ¿sabes qué? Para esta aplicación necesito dos pantallas y te compras una pantalla. El problema es que te compras una pantalla y después cuando no la necesitas, la pantalla sigue ahí. En cambio, en computación espacial, la pantalla sigue ahí, pero después se va, ¿entiendes? Lo otro que puede ser es que en computación espacial tú puedes decir, hey, la información necesita estar en contexto. Por ejemplo, hay algo que yo quiero que me enseñe. Por ejemplo, si yo te digo el concepto de ve a la esquina y párate allí, en una plataforma espacial, es bastante difícil porque tú dices, ¿dónde es allí? Claro. ¿Cuál es la ¿Qué quieres esquina? decir allí? Y puedes tal vez hacerlo puedes hacerlo tal vez con una imagen, con una foto, pero aún así la percepción no está tan bien especificada. En cambio, si tú pones un objeto en el piso, en el cual te dice acércate a ese objeto, entonces eso se llama una affordance, una guía, Claro. o un objeto del cual te llame Un punto de referencia. Un punto de referencia, exacto, en espacio. Entonces eso era algo bastante increíble. Lo siguiente era, hacíamos tareas y experimentos sobre cómo hacer que tú puedas entender que el objeto estaba aware, o sea, que el objeto entendía tu ambiente. Entonces lo hacíamos a través de una pulsación triangular. Todo eso se puede ver en mi website, siéntanse libre. Es una pulsación de una teselación del ambiente, y también cómo se veían las aplicaciones como pequeños cuadrados que vivían. Entonces hicimos muchas exploraciones espaciales de cómo se veía también pintar, cómo se vería un concierto, holográfico. Genial. Por ejemplo. Hablábamos sobre el hecho de cómo se verían los juegos de fútbol, se podrían ver todos en tu casa, ¿me entiendes? O sea, literalmente, si todo el mundo tuviera un HoloLens, tú podrías poner el estadio de fútbol en el medio de tu mesa y todos tus amigos podrían ver el juego pequeñito, ¿me entiendes? Pequeñito, abajo, y tener otra pantalla grandota donde se vean los highlights de las diferentes cámaras. Me hace recordar esta escena de Iron Man donde Tony entra a su laboratorio y empieza a administrar toda la información con las manos de forma 360, agranda, empequeñece. ¿Es algo así? Claro. Obviamente cuando hay un amigo mío, se llama Mike Alger, búsquenlo también, se llama Alger, es Alger, y Mike Alger tiene muchos videos de manifestos sobre realidad virtual, y cuando hablas de la computación espacial y de realidad virtual y de modos de interacción, todo el mundo tiene como referencia lo de mover las manos, interactuar con los hologramas. Eso para mí personalmente, mi teoría es que es bastante interesante y lo hace activo. Sin embargo, a largo plazo requiere bastante esfuerzo ergonómico. Te pones a pensar, mucha gente utiliza el término, oye, eso lo usé y se siente bastante natural. Entonces, los ojos son un perfecto ejemplo de eficiencia. ¿Por qué? Porque cuando algo llama nuestra atención, si está dentro del perífero, dentro del área periferal donde nosotros solamente podemos mover los ojos, vamos a usar los 4 músculos que mueven los ojos. Eso es todo. Sí. Si necesitamos mover más y capturar más detalle, vamos a mover la ergonomía del cuello. ¿Correcto? Es la siguiente.
Y si necesitamos voltear y algo está detrás de nosotros y estamos preocupados, vamos a volver toda la espalda y toda la cadera para darnos cuenta de dónde está donde hay que poner la atención. Sí, dónde está el área donde nosotros debemos poner atención, ¿correcto? Entonces, nosotros como seres humanos, y creo que en algún momento les expliqué esto, como seres humanos o como animales en la selva, somos bastante eficientes en la energía que gastamos. No tratamos de usar más energía de la que debemos. Entonces, cuando algo se siente bastante natural es porque nos dio mucho más output del input que nosotros dimos. Y un ejemplo perfecto de esto es, por ejemplo, cuando uno va a través de la lista del iPhone, right? Imagínate si tienes una lista de contactos de iPhone. Si tuvieras que hacerles sliding una tras una, tras una, tras una, te cansarías y dirías, esto es súper estúpido porque tengo que hacerlo. En cambio, lo que haces es simplemente das cinco jalones con mucha fuerza y la lista sigue hasta el final de la lista, ¿correcto? Entonces, mucha gente dice, se siente tan natural, pero para mí lo que es algo que se siente tan natural es lo que hace que requiera menos input, menos esfuerzo de tu parte, menos que haga que no utilices músculos, lo cual se va a algo bastante primitivo de nosotros, que es guardar energía calórica y tantas cosas. Entonces, optimización. Optimización. Ese es mi punto de vista a través. Yo pienso que en el futuro la gente no va a estar en la calle moviendo las manos como loco y tratando. Pienso que mucho se va a hacer. Es el cliché. Sí, mucho se va a hacer dentro de. Tal vez vas a usar el teléfono como un tipo de touchpad o algo así. Es más, tengo algunos estudios en eso, pero todavía no los he publicado. Pero súper. Y eso es lo que hacíamos en HoloLens, tratar de cuestionar, porque todo era nuevo. Y lo más difícil para mí era que no podías buscarlo ni en Google, porque tenías prohibido buscarlo en Google, porque si ¿se podía buscar en Bing? No, tampoco. No podía buscarlo ni en Google ni en Link, porque porque nos decían que si es que lo buscabas en Google o en Bing, ibas a crear una pequeña reseña de Google y iban a saber que tú estabas buscando tipo de información en cierta área de Redmond. Y eso iba a crear leaks y cosas así. Claro. Bueno, qué complejo. Bueno, muy interesante toda esta parte teórica y además de como de la cotidianidad de trabajar en un área, en un polo de desarrollo tecnológico como en el que tú trabajas. Si quieres vamos a la pausa, así podemos hablar después un poco de tus otras ricas experiencias y de pronto nos cuentas también de tus otros proyectos con Lyft o con otros, bueno, el proyecto de defensa ya nos contaste algo que seguramente no nos puedes contar más. No mucho, sí, realmente no, casi nada. Dale, no hay ningún problema, no se pierdan, después de la pausa seguimos con Eli Guerrón. Bien, Andrés, continuamos entonces con nuestro invitado Eli Guerrón. Nos está contando cosas muy interesantes pues acerca de su trayectoria y de su visión. ¿Qué tal si nos cuentas sobre tus proyectos favoritos, Eli? Bueno, en realidad todos mis proyectos han sido bastante interesantes y han ocupado un espacio bastante importante en mi corazón, en mi vida diaria. Yo lamentablemente o afortunadamente soy una persona que tiene cero balance entre vida y trabajo. Para mí mi trabajo es mi vida y mi vida es mi trabajo. No, para mí hay gente que veo, especialmente aquí en Silicon Valley, que dicen, el fin de semana no puedo esperar a ir a correr en bicicleta, o no puedo esperar a ir a acampar, o no puedo esperar a ir a probar restaurantes. Y yo hago eso esporádicamente, pero cuando llega el fin de semana digo, no puedo esperar a tratar eso que he querido tratar, o a estudiar eso que he querido estudiar, o a intentar eso que no pude intentar cuando tengo tiempo. Pero mis proyectos en sí, hablando ahora del área en que estamos tocando, el Silicon Valley, bueno, todo comenzó con Apple. No puedo hablar mucho de Apple porque Apple tiene un contrato bastante estricto donde realmente no puedes hablar de nada. Así que, de hecho, olvídense que dije que estuve trabajando con Apple. Sí, de hecho, olvídense que mencioné esa compañía. Borremos esta parte. No, pero sí, me trajo Apple para trabajar solamente puedo decir que trabajé en el área de marketing y comunicaciones por un tiempo. Y después de eso, a través de gente en contacto, me contrató un equipo con un director de diseño de Apple que se llamaba Enrique Peña. Enrique Peña había terminado de trabajar para un equipo de Apple muy legendario que se llama el equipo de HI. Se llama Human Interface. Es un equipo bastante cerrado. Él
no hay acceso a ese edificio, las puertas son de fierro, es más, las mismas puertas de fierro de ese cuarto son las puertas que se inventaron para las puertas del Apple Store, donde cuando tú abres una puerta hay un pequeño espacio donde se ve, pero ellos inventaron una bisagra donde cuando abres la puerta no se ve. Entonces, Okay. sí, o sea, fue bastante bonito. Pero entonces me contactó este director que había sido contratado para Lyft. Y como la mayoría de mis proyectos, honestamente, son bastante por destino, recibo un correo y me dicen Lyft Design, me dice interested, o sea, como diciendo diseño Lyft, interesado, y mi cabeza decía, bueno, pues, la aplicación decía, está diseñada, o sea, veo ciertas fricciones ahí, y veo ciertas fricciones de que tal vez podría adivinar dónde estás, basado en tu rutina o basado en cosas así, pero no veo algo más realmente que sea, wow, qué increíble que quiera trabajar en Lyft. Lo mismo que pasó en Microsoft. Obviamente, basado en las completamente en precedentes fallidos de adivinar erróneamente, he dejado de hacer eso. Digo, yo creo que hay algo interesante y confío. Sí, claro. Ahora yo digo, hay algo interesante en todo. Ahora si me dicen Instacart, yo digo, let's talk. No. O si me dicen, no sé, lo que me digan, siempre digo, hablemos, ¿entiendes? Entonces me dicen Lyft Design y yo digo, y es un reclutador que se llama Greg Hoy, muy buen reclutador en el área. Si quieren, búsquenlo y agréguenlo, es súper genial, él quiere ayudar a todos. Pero ahora creo que se ha vuelto más creo que ahora es más rockero, se volvió un rockero porque Lyft, en realidad Lyft salió al mercado público, entonces las acciones se convirtieron en dinero y mucha gente tuvo dinero, así claro. Que todos se fueron a perseguir sus sueños. Así que, bueno, pero ocurre que me contrató Greg Hoy, me habló y me dijo, oye, queremos que trabajes aquí porque estamos pensando en trabajar en carros que se manejen solos. Y yo dije, wow, ok, eso suena interesante. Y la razón por la que siempre me pareció a mí el hecho de carros que se manejen solos, les explico. Mucha gente pensaría que la razón por la que tú quieres trabajar en carros que se manejan solos es porque, pues, qué chévere que el carro se maneje solo, yo no tengo nada que hacer, me subo a mi carro, puedo leer un libro y me lleva a otro lugar, ¿correcto? Pero ese es el impacto pequeño, directo, ¿correcto? Ahora, lo que la gente no se pone a pensar es que si uno se pone a estudiar, y eso es basado en un libro que había leído hace mucho tiempo, basado en arquitectura, porque al haber trabajado en HoloLens y a entender de espacio, pues es imposible no entender de espacio, arquitectura y entender del espacio que ocupan los edificios, claro, en la vida de uno. Y te pones a entender y te das con la triste historia de que las ciudades no han sido construidas para humanos. Que las ciudades han sido construidas para transporte. Okay. Y especialmente, bueno, eso no ocurre mucho en Perú, ni en Brasil, ni en muchos lugares que he visitado en Sudamérica, pero acá en Estados Unidos, si tú tienes un Best Buy o una tienda, un Target, esta tienda tiene un espacio tan grande como el tamaño de la tienda para parking, para estacionamiento. Entonces, ahí te das cuenta que es lo importante para ese... Claro, entonces entonces te pones a pensar que todo está relacionado a transporte. Entonces en mi cabeza yo decía, bueno, pues si tienes un carro que se maneja solo, pues la parte más increíble es que este carro llega a un lugar, te deja y se va a su siguiente pasajero. Okay. Lo otro interesante es que no necesitas ya tener, si tú pasas en la calle siempre ves carros estacionados a los lados, donde están los carros estacionados puedes poner jardines, en los parkings, o sea, si hay más espacio y menos estacionamientos, los precios de real estate o los precios de los terrenos bajarían. La accesibilidad a comprar casas o para un lugar serían mucho más grandes. Entonces cambia realmente toda la dinámica de una sociedad. Exacto, cambia. Es un proyecto. Claro, exacto. Es un proyecto que en sí suena bastante simple, como diciendo, hey, quiero simplemente que el carro me maneje, pero no es solamente eso. Crea todo un ecosistema gigante. Claro. Crea un sistema bastante complejo, pero bastante impactante. Para mí, por lo menos, en un área positiva, ¿me entiendes? Lo siguiente es que si los carros son inteligentes, no solamente son autónomos, pero están todos conectados, pues algo que ocurre en el camino es que hay tráfico porque el de atrás no sabe lo que piensa el señor de adelante y el señor de adelante no sabe lo que piensa el señor de al lado. Entonces se crea una desincronización de acción. Y si todos los carros son autónomos y todos están conectados, el tráfico sería muy poco. Entonces, porque todos los carros sabrían qué es lo que tendría que hacer a través de simples algoritmos, todos tendrían que saber qué cosa es lo más eficiente que deben hacer, lo cual bajaría, bueno, los carros en sí
si es que llegan a ser autónomos y no eléctricos, tendrías el beneficio de una reducción en emisiones. Sin embargo, si son eléctricos, pues simplemente tendrías una reducción en la huella de carbono, ya que el carro pues no tendría que manejarse mucho y duraría más, entonces no se tendría que botar tan rápido. Y lo más importante es que si es más eficiente, tendrías más tiempo, ¿me entiendes? Entonces, si es más eficiente y dices, me demora, no sé, 30 minutos llegar al centro, pero con carros autónomos y todos hablando entre sí, ahora ya 10 minutos y de una manera segura. Entonces, eso fue para mí algo bastante limitante. Y dije, wow, ese es un proyecto que realmente pienso que sí sería bonito. Entonces, cuando llegué a Lyft, el problema más grande era que, pues, las computadoras fallan y la gente en sí no le tiene mucha confianza a las computadoras. Se habían corrido muchos estudios, se habían hecho algunos estudios de placebo donde le decían a una persona, oye, este carro se está manejando solo, pero realmente no estaba. Y la gente perdonaba más cuando un humano no manejaba bien que cuando un carro aparentemente no manejaba bien. Decían, no, este carro ha hecho demasiados stops muy abruptos o ha dado esa curva muy rápida, no me ha gustado cómo ha hecho eso. Entonces la gente era mucho más crítica del robot y exigente del robot que del humano, claro. ¿Me entiendes? Entonces identificamos, existe un problema, aquí hay fundamentalmente un problema, ¿correcto? Y es que y lo identificamos con el hecho de que la persona veía el auto y al no ver un conductor o al ver un conductor y en pensar que el carro, lo primero que pensaba, la primera pregunta que se venía a la mente era, bueno, ¿cómo sé qué diablos está viendo este auto? ¿Me entiendes? ¿Cómo sé si el carro está viendo al carro de allá? No sé si lo ha visto. El carro en sí no tiene, si te pones a pensar, un carro en sí no tiene el affordance, no tiene la intuición ni la forma en ningún momento. Tal vez lo más cercano son los headlights, pero son las luces delante, pero de ojos. Entonces no es que un carro está en la intersección y las luces se mueven de izquierda a derecha para pensar que estás viendo cómo mueve la cabeza de un humano. Claro, entonces un carro, en sí la forma de carro no ha sido creada para comunicar al humano muchas acciones. El humano el carro, le es muy difícil pensar que el carro pueda tener sensores mucho más avanzados, pero que no pueda ver nada. Exacto. Pero en sí la forma, pero en sí, volviendo al tema, en sí la forma del auto en sí no fue creada a través de mucho tiempo. No hay una manera de decir, oye, yo he visto, por si acaso, yo sé que ese carro está de lado, ¿no? Por ejemplo, lo más cercano que tienen ahora es el hecho de, por ejemplo, en mi carro, si tú pones la direccional hacia la izquierda y hay un carro viniendo, pues la luz roja se prende y suena ti, entonces y te avisa ahí, no vas a hacer una izquierda porque se viene un carro atrás, por si acaso. Entonces eso es lo más cercano. Entonces lo que nosotros pensamos era que lo más importante era crear un sistema de visualización que le deje al usuario saber todos los sensores que ocurrían. Entonces en un carro autónomo tú tienes un número de sensores, que son los sensores ultrasónicos, los sensores de LIDAR y los sensores de visión por computadora, que en realidad, para información general, todos son sensores. En realidad, una cámara que captura tu imagen, en realidad es un sensor que en realidad es un sensor. Un sensor y una cámara es un sensor fotosensible, exactamente. No tiene mucha diferencia. Obviamente, los sensores tienen mucho más megapíxeles, mucho más resolución, mucha más sensibilidad a la luz, capturan mucho más detalle, pero en realidad todos son sensores y reciben e interpretan señales. Es el trabajo de un sensor, claro, ¿no? Pues recibir e interpretar un sensor. Entonces, tenías ahí tú un sándwich de sensores que era bastante grande. Si tú lo veías, se veía... tiene una ventaja, se llama una nube de puntos. Y la nube de puntos enseña básicamente toda una construcción y el problema era que se veía como si lo veía Terminator. Entonces, pues eso no era bastante, no era el favorito de la gente. Decía, ¿qué es esto? No lo puedo leer. Para la gente que estaba en tecnología, sí, ahora completo, era anti-human centered, porque el centro estaba en el carro y era bastante. Entonces, nosotros nos pudimos a pensar en visualizaciones y en formas de cómo podíamos nosotros mostrar que el carro está viendo al humano, que el carro está viendo a otros autos, que el carro está siendo consciente de la ruta, de las esquinas, de los stops. Entonces creamos este sistema de visualización que era básicamente un sándwich. Invito a la gente que está curiosa que lo vea en mi website. Y
la manera en que cómo esto ocurría era utilizamos los puntos LIDAR encima de un mapa creado por una compañía llamada Mapbox, okay. que ahora es bastante grande, la utilizan mucha gente. Es tipo Google Maps o Apple Maps, que provee mapas en 2D y en 3D. Uh-huh. Y eso ayudaba a que la gente, entonces la gente entendía. Y tiene muchos detalles como la sombra, por ejemplo, si ese día la sombra estaba viniendo de la derecha, pues poníamos la sombra de la derecha, entonces la gente veía esta visualización y decía, ya entiendo. Entonces el carro ve, mira, el carro ve todo, el carro ve a la persona en bicicleta, ve al ómnibus, ve todo. Entonces ese momento hacía que la gente sienta mucho más seguridad. Ese proyecto fue bastante interesante porque yo creo mucho en el final de la vida de un producto. Y para mí ese proyecto era un proyecto que era simplemente, iba a abrir una trecha, era como una persona que tú contratas para con un machete cortar la hierba y hacer un camino. Y después de eso nunca más lo ibas a necesitar, ¿entiendes? Porque en generaciones futuras, si te pones a pensar, si tú muestras esta visualización los siguientes 5 o 8 años, ¿correcto? Uh-huh. Los niños que ya crecen con eso lo van a ver como algo bastante normal. Obvio, y van a decir, sí, o sea, ya no necesito ver esto. Entonces, en algún momento, esa visualización va a ser innecesaria. Sí. Entonces, exacto. Entonces, y lo creamos con ese punto de vista, con un punto de vista bastante noble, sabiendo que la visualización no era algo que la gente iba a usar todo el tiempo. Era simplemente un abridor de la trecha hacia el proceso autónomo y que iba a crear un poco más confianza entre el humano y el auto. Muy interesante. Qué chévere todos estos, porque digamos es el reason why, ¿no? Lo que está detrás. Eli, te quería preguntar, sí, bueno, tú en tu carrera has diseñado muchas cosas, ¿cierto? En muchas cosas me refiero a muchas tipologías de cosas, ¿no? Porque como tú dices, tienes desde el diseño de producto, pero también el diseño de interfaz, pero también el diseño de realidad virtual, hiciste audiovisual en el inicio. Estoy curioso en saber un poco si tienes alguna, digamos, método, entre comillas, o sea, ¿tú cómo es tu approach a un nuevo proyecto y cómo haces para poder decir, bueno, llegué hasta este punto, funciona hasta aquí? O sea, cuéntanos un poco de tu proceso. Okay. El proceso de diseño en realidad no cambia mucho para la mayoría de proyectos. En sí, todos siguen este flujo, el cual me ha sido bastante exitoso, lo cual no significa que es infalible, sino, y trato de siempre refinarlo. Tiene pequeñas variaciones y modificaciones de producto a producto, ya que pues en sí todos los productos no son iguales, todos los deadlines no son iguales, pero en realidad como comienza un producto, comienza con alguien pide algo, alguien tiene una necesidad y se me acerca alguien y me dice, oye, tengo un problema y quiero llegar a este goal. Entonces tienes dos extremos. Tienes el problema, que es lo que define, lo que va a definir una serie de acciones, y tienes el goal, que es lo que va a completar esa mira, ese horizonte. Y que ¿correcto? determina si fue exitoso o no. O sea, que... El objetivo. Exacto. Entonces, la parte principal para mí es una parte de conversación bastante amplia, donde yo le explico y educo a la gente que es una parte bastante tediosa, porque no ves mucho progreso, porque simplemente son conversaciones, y estás conversando y hablando y preguntando y estás creando, y en sí lo que me ayuda a mí a hacer eso es formular una idea de algo, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, si yo te pongo a pensar, si yo te digo a ti, tienes un día para escoger si es que te quieres ir a vivir a una isla con una persona por un año. Y te sería súper difícil, ¿entiendes? En un solo día sería súper, súper difícil, porque dirías, man, yo no sé si porque lo llevé a comer pollo, pero de repente a este tipo le encanta el bistec, o de repente, ¿me entiendes? O de repente a él le gusta, ¿me entiendes? Levantarse muy temprano y yo duermo hasta tarde y me va a hacer ruido, y es algo horrible. Va a ser un infierno. Entonces, va a ser un infierno completamente. Entonces, lo que ocurre es que está el proceso de primero investigación y understanding del problema. Contextualización. ¿Qué está ocurriendo aquí? Claro, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque muchas veces el problema puede ser mucho más simple de lo que pensaba en el inicio. Sí. Puede ser mucho más simple de lo que pensaban. A veces alguien puede venir y decirte, oye, necesito rehacer todo esto, y tú decir, en realidad no, porque si tienes 3 semanas, lo único que tienes que arreglar es estos 2 problemas que crean bastante dolor en tu proceso. Y ya está, para mí ya está bien.
Y ese puede ser tu diagnóstico, ¿me entiendes? Y lo comparo mucho, y yo sé que siempre lo comparo con eso, pero es como que si tú vas donde un doctor y te duele la pierna, una solución es cortarte la pierna. Es una solución, claramente, sí. No significa que sea Claro. la mejor, pero es una solución. Pero no significa que sea la mejor, ¿correcto? Entonces a eso me refiero, ¿me entiendes? Pero el primer proceso es de bastantes preguntas, investigación del producto. Yo voy mucho en línea, yo leo foros sobre cómo la gente se siente acerca de un producto, qué piensan, qué es lo que más odian, qué es lo que más adoran. Y veo otros productos y entonces analizo un pequeño lugar o un espacio donde digo, ok, esto no ha sido explorado y y casualmente esta es la parte que está causando mucho dolor. Y obviamente también pregunto, oye, ¿por qué la gente no ha hecho esto? ¿Simplemente es falta de ideación o puede ser que alguien no pensó, o puede ser también que la tecnología no estuvo disponible en ese momento, ¿no? Entonces tienes que realmente aprender y estar bastante empapado. Voy a también recomendarles otro link. Hay un documental de Mark Newson que se llama Mark Newson Urban Spaceman, se llama Hombre Espacial Urbano. Okay. Y él abre el documental diciendo, los diseñadores son nerds. Los buenos diseñadores son nerds porque ellos entran a los detalles de por qué algo es así, cuál es el problema, qué cosa es lo que causó eso. Si no eres un nerd, para mí no eres un buen diseñador. Y yo comparto eso también. Si tú no entiendes, ser minucioso, curioso, exactamente. Si tú no entiendes, curioso, si tú no entiendes realmente, si tú realmente no entiendes cuál es la base, la raíz de tu problema, pues es bien difícil que crees soluciones que sean bastante benéficas al problema, porque lo vas a hacer tus soluciones van a llegar tal vez desde una perspectiva bastante, ¿cómo se dice? Shallow, superficial. Claro. Entonces, entonces después de que uno entiende el problema que tiene que hacer, entonces hay algo que ayuda mucho, es la iteración. Yo no recomiendo que la gente haga simplemente una sola. Por ejemplo, uno de mis diseñadores favoritos, por ejemplo, era Paul Rand, y Paul Rand te entregaba un diseño y es lo que él pensaba y eso es como él trabajaba. Yo adoro a Paul Rand, pero no me gusta trabajar a mí así. Yo trabajo en muchas iteraciones. Cuando trabajo en un proyecto, por ejemplo, lo hago de manera A, la manera B, de manera B con un pedazo de C, un pedazo de A con un pedazo de B, y obviamente de acuerdo a la vida del producto. No a la vida del producto, del deadline, del tiempo que tiene la gente. Y digo, bueno, yo pienso que si hago eso se llama iteration, se llama iteración. Sí. Y a través de la iteración es donde puedo ver yo bastantes espectros. Y para mí es bastante importante poder ver rangos lejanos del espectro y poder ver los lados casi opuestos. Tal vez voy por un lado súper simple, como puedo ir por un lado súper complejo, simplemente porque a mí por lo menos me provee visibilidad. Claro. Sí, me provee visibilidad en qué hubiera pasado si y qué hubiera pasado si no. Entonces puedo comenzar a jugar entre todos poder ver todo el espectro de posibilidades. Dentro de esos hay espacios en los que tú puedes explorar de una manera mucho más, puedes ahondarte más en ciertas exploraciones y después de eso, obviamente, se los enseña. Lo más importante es enseñarle y sentarte con ya sea tu grupo de diseñadores, ya sea en una mesa o llevar al cliente y comenzar a explicarle el proceso. Es muy importante. Algo que aprendí mucho de Enrique Peña, que fue el director de diseño de Apple que trabajó en Lyft, es algo que aplico mucho, que para mí no es el trabajo es tan importante. Mostrar el trabajo es tan importante como mostrar la historia de cómo el trabajo llegó a ser. Y eso es algo que es muy importante. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si tú dices, oye, diseñé esta taza de café y la diseñas, estás en sí quitándole a este producto la cultura que ocurrió detrás. Todo el trasfondo. Entonces, todo el trasfondo. Entonces, la forma que Enrique Peña le gusta hacerlo, y es algo que puedes ver en mi website, es a través de unos pósters muy, muy bonitos, que parecen básicamente páginas web de Apple, donde está el producto en diferentes ángulos, con su descripción y con las características, las cualidades y todo, y cómo se desarrolló, cómo se mueve, cómo se ilumina y cosas así. Entonces,
es bastante importante poder contar la historia del trabajo. Claro, Entonces, cuando enseñas una iteración, es muy importante de enseñar la iteración y la historia de cómo llegaste a eso. Y después de eso, pues obviamente, como siendo responsable sobre la vida de la deadline del producto, entonces lo que haces es, escoges, le dices al cliente, bueno, escojamos una de estas exploraciones para movernos, o también puede ser que el cliente simplemente diga, oye, ¿sabes qué? No me gusta ni una. Entonces comienzas y vuelves a ese ciclo. Entonces son bastantes ciclos a los que se mueven, porque puede ser que te diga, no me gusta ni una, comienza de nuevo y bueno, pues vas de nuevo. Claro. O puede ser que pases al siguiente paso y en el siguiente paso hagas un poco de refinamientos en el siguiente paso y te digan, no me gusta esto, sigue refinando. Vuelve a un momento. Vuelve. Entonces, entonces en realidad como se podría definir esto linealmente, sería entre de 1 a 2 y te quedas en 2 dando vueltas y después pasas a 3 y en 3 dando vueltas, o no pasas a 3 y después a 4. Algo muy importante, algo que sí realmente es muy importante, y también lo aprendí de Enrique Peña, es el hecho de diseñar fuera de los constraints, de diseñar la mejor experiencia del usuario. Pero obviamente, ¿a qué me refiero con eso? Obviamente, si uno se pone a pensar cuál es la mejor experiencia y cuál es lo mejor a futuro, hay un rango que funciona a futuro. Y un rango para mí aceptable es dentro de 5 a 15 años. Uh-huh. Imaginarse el producto dentro de 5 a 15 años. Y eso es para mí algo saludable, futurista y genera innovación, porque mucho más allá de 15 años genera bastante incertidumbre y no provee visión. Porque si te pones a pensar, si yo digo, oye, ¿cómo son los teléfonos en el futuro? Es bien fácil decir, oye, ¿sabes qué? Es un holograma que se para a mi costado y es como si yo estuviera caminando con mi amigo en la calle. Entonces, tú puedes decir, genial, ¿ahora cómo lo hacemos? No tengo idea. Y se acabó la conversación. Sí, claro. Entonces, es interesante crear esa visión para el producto. Y es algo que siempre hago. Cuando yo trabajo un producto de ahora, siempre trabajo en lo que me pide el cliente y siempre doy como un extra lo que el producto puede ser de acá a 5 a 10 años. Y es algo que comparto con ingeniería y le digo, recuerda que esto tal vez no lo vas a poder hacer, pero esto es lo que yo pienso como diseñador, que es lo que va a crear, lo que va a hacer. Claro, siempre. Exacto, o sea, no solo... Exacto, porque eso crea un horizonte. Y ese horizonte enseña por qué llegaste a donde estás acá con los constraints y a dónde vas a llegar después. Entonces, tener un horizonte lejano es bastante importante, pero siempre, como te digo, saludablemente dentro del rango de 5 a 15 años. Más allá, menos de 5 años es bastante, no es tan ambicioso, y más de 15 años es tal vez un poco ficticio y fantasioso. Entonces, es importante poder tener eso para Eli, nos estamos quedando cortos de tiempo, lastimosamente. Tenemos que ir cerrando nuestro episodio. Tú nos estás dando mucha información muy interesante y creo que nuestra audiencia estará muy feliz por todos estos consejos y experiencias de vida. Si quieres, cerremos rápidamente el episodio con dos elementos. ¿Cuál es la parte negativa, esa parte muy maluca, fea de trabajar en Silicon Valley como diseñador? ¿Y cuál es esa parte que es súper, es increíble y que vale la pena por todo? Bueno, yo pienso que la parte mala de Silicon Valley es que es muy fácil vender tu alma es bastante tentativo y bastante fácil poder vender tu alma como de artista o de diseñador por la cantidad desorbitante de dinero que estas compañías están dispuestas a darte si eres bueno. Y eso es lo que crea como una nube. Es como si podríamos explicárselo a la tía, es como que si tienes una novia y eres feliz, si tienes una novia y eres feliz, pero todos los días estás yendo a trabajar y en el camino hay un montón de mujeres tratando de seducirte. Entonces es difícil porque tú quieres mantenerte, pero si mantienes tu ética y tu moral, pues no te es tan difícil, pero al mismo tiempo pues es un poco incómodo y a ciertas personas y a ciertas personas pues le puede ser difícil, ¿correcto? Entonces eso es la parte negativa. La parte negativa es poder decir, ¿lo estoy haciendo por dinero o lo estoy haciendo porque realmente creo en ese producto, quiero hacer ese producto? Entonces esa sería una de las partes que no es tan mala, pero es algo que no es la parte más glamorosa de Silicon Valley.
Y la parte más bonita de Silicon Valley es que al haber ellos traído, al haber tenido recursos económicos y California al ser tan bonita y muchas de estas oficinas como Google, Facebook, crean ambientes de trabajo muy bonitos y hermosos con muchos perks y comidas y postres y benefits, cosas un montón de limitadas. benefits, okay. Sí, beneficios y gimnasios en todos. Entonces, pues atraen talento de todo el mundo. Entonces, lo que tú encuentras en Silicon Valley es la habilidad de poder crear amistad con gente fenomenalmente inteligente, gente increíblemente inteligente. Más, por ejemplo, justo ayer estaba hablando con un amigo mío, el cual es muy inteligente y está comenzando, pero ya recaudó funding en su startup de cosecha de energía nuclear por fusión en vez de fisión, ¿no? Porque fisión es la separación del bombardeo del núcleo y la separación del átomo. Estás hablando de cosas muy avanzadas. Oh, sorry. Pero mi amigo estaba trabajando en eso y es bastante interesante. Entonces, tienes ese tipo de habilidad de poder encontrar a esa gente. Por ejemplo, uno de mis ídolos de VR es Johnny Lee. Y Johnny Lee, si lo buscan en internet, él ha trabajado en Google y él ha trabajado en el proyecto de ATAP de realidad aumentada con teléfono, que ahora se utiliza en el Pixel 4. Sí, okay. Y un día cuando estábamos trabajando en Google, salí 2 horas a caminar con él y para mí fue como que wow. Y es increíble. Claro. Entonces, tener esa oportunidad de poder hacer eso es para mí una de las cosas más increíbles. Sí, genial. O sea, genial. Muy inspirador absolutamente. Creo que eso además para los diseñadores, ¿no? Pues para cualquier persona, pero para los diseñadores poder ampliar, ¿no? el campo, el espectro de visión y entender que hay cosas totalmente diferentes, radicales, pensamientos, personas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un enriquecimiento que luego es lo que nos permite, ¿no? Generar elementos nuevos, generar la innovación. Así que creo que wow, yeah. Muy interesante. vámonos para eso, vale, y eso armemos un paso. Ya. Más que invitados. Cuando deseen, ustedes están aquí más que invitados. Gracias, Eli. Claramente, pues tenemos muchísimo más que hablar con Eli. Obviamente estamos encantados con esta conversación, pero pues ya tendremos que ir cerrando el capítulo de hoy, ¿no, Andrés? Sí, te queremos agradecer, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos ya que estás siempre muy ocupado trabajando en cosas, así que estamos honorados de que nos hayas dado tu tiempo. Muchas gracias. Y siempre muy bienvenido, chicos, siempre. Por acá. Gracias, chicos. Fue muy bonito compartir y espero que con esto mucha gente más... mi gol, honestamente, de este episodio es poder no solo inspirar a los diseñadores ya existentes, sino a las mentes más jóvenes interesadas en diseño, porque eso es lo que hicieron para mí otros diseñadores y cada vez le pusieron más combustible a la llama de mi pequeña pasión y lo volvieron algo tan grande y eso es lo que más me gustaría, porque en realidad como dicen todo el mundo, nosotros todos estamos de salida, todos en algún momento no vamos a estar, claro. pero es lo que podemos dejar a la gente más joven, lo que podemos dejar a las mentes más creativas y muy, muy, muy feliz de poder llegar a alguna persona que en algún momento cree un impacto mucho más grande que cualquier nosotros podemos pensar. Claro que sí. Genial, Eli. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias también a todos nuestros queridos oyentes, que esperamos que les haya gustado. Estamos seguros que les gustó este episodio. Así que muchas gracias, no se pierdan dentro de 15 días. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de seguir el podcast. Estamos en todas las plataformas, también en Facebook, en Instagram. Así que síganos si todavía no lo han hecho y nos veremos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks. Los jueves, como siempre. Chao. Chao. Bye. Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. No, pero espere, digamos algo más.
Pero ¿qué más decíamos? No, espere. Sí, porque igual no dijimos, o sea, en todos estos 5 minutos no hemos dicho que tenemos un episodio sobre Silicon Valley. No hemos dicho nada. ¿Qué hacemos?